Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Levante su mano los que están endemoniados aquí. Qué bueno que no hay nadie. Dice, y con la palabra echó fuera a los demonios. Dice, y sanó a todos los enfermos. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, Él mismo llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios. El título de este sermón, me lo ponen porque ya se me olvidó, es La redención incluye sanidad. A veces es muy fácil para nosotros, hermanos, creer en la oración que hacemos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y de antemano sabemos que la redención de Jesús vino a perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Y cuando reconocemos eso, y cuando le aceptamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, sabemos que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Sabemos que tenemos nuestro perdón de pecados, nuestra salvación. Y yo creo que muchas veces, más bien dicho, nunca lo hemos dudado. Que Él murió, resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, que cuando Jesús venga, si estamos vivos, pues bueno, seremos arrebatados para estar juntamente con Él. Y si ya hemos partido, bueno, pues simple y sencillamente resucitaremos. Eso no lo dudamos, su palabra lo dice. Pero sí le batallamos cuando su palabra también dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí es donde le batallamos. Cada mes tengo que ir al médico para que pues el médico me pregunta, me dice, ¿cómo has estado, José? Bien. ¿Qué te duele? Gracias a Dios hasta ahorita nada. ¿Qué necesitas? Y ya saco el pliego petitorio de todo el medicamento, ¿verdad? Y ya empiezo a pedir para mis vecinos. Mi vecino necesita paracetamol. ¿Me da un paracetamol? Sí. Oiga, me da esto. Y empiezo a pedir también para mí, ¿verdad? La insulina que me inyecto, los medicamentos que tomo para el corazón, para la presión alta, para la buena circulación. No, yo soy un farmacia del bienestar. No es cierto, farmacia del bienestar no trae casi nada. Yo sí traigo mucho. Pero a veces veo gente, bendito sea Dios, que siempre que voy a surtir mis recetas, siempre encuentro medicamento para mí. Pero hay gente que se pone a discutir con quienes están en la farmacia porque no hay su medicamento, porque no ha llegado, porque ya se acabó y están desesperados. Y me ha tocado ver gente que se molesta, que se enoja, que se pelea con ellos. Bueno, yo estaba reflexionando sobre esto y yo dije, bueno, eso no es nada, porque llegará un tiempo en que no va a haber absolutamente nada de medicamentos, nada. Eso es profético, eso es bíblico. Y es ahí donde nosotros tenemos que apelar a la sanidad divina. Tenemos que buscar la intervención directa de Dios para que Dios en su misericordia extienda su mano. Pero déjeme decirle una cosa,
el problema de la enfermedad, el problema del lado de las dolencias que nosotros padecemos en este cuerpo, está entretejida con el problema del pecado. O sea, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué hay tanta enfermedad en este mundo? Bueno, simple y sencillamente son las consecuencias de la caída de la humanidad. Es la consecuencia de la desobediencia de Dios, a Dios. La Biblia presenta causas espirituales como un problema implícito o fundamental, y una de esas causas es el pecado. Definitivamente es el pecado, porque el pecado, desde que entró en la vida del ser humano, ha afectado nuestro estado físico y nuestro estado espiritual y emocional. Definitivamente. Y eso yo quiero que lo tengamos presente. Muchas de nuestras enfermedades son causadas por nuestros propios pecados. Pastor, pero yo no soy adúltero. Pues tal vez no, pero podemos tener otro tipo de pecados. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 5 y versículo 14, aquí se habla de la historia del paralítico, el paralítico de Betesda. Y dice la Biblia, había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Fíjese, 38 años enfermo. ¿Quién tiene más años aquí con algún tipo de enfermedad en su cuerpo? ¿Nadie? Qué bueno. 38 años enfermo. Estaba allí enfermo. Y luego nos brincamos al 14, después de que Jesús viene y lo sana, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, tú has sido sanado, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. La consecuencia del pecado es enfermedad, y también enfermedad del alma y del espíritu. El pecado. De hecho, si vivimos en pecado, se levanta una barrera que obstaculiza nuestra relación con Dios. Pero otra de las causas de nuestro estado físico, espiritual y emocional es Satanás. Directamente Satanás. Tal vez usted no ha pecado, pero ahí está Satanás. No se le olvide que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quiénes? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A todos los oprimidos por el diablo. A veces Satanás viene y oprime la vida de las personas. En lo físico, en lo espiritual y en lo emocional. ¿Ha conocido personas que emocionalmente están siendo atacadas por Satanás? Es un conflicto muy fuerte para esas personas. No hay paz, no hay sosiego, hay depresión, hay mucha presión en su alma, en su espíritu. Y preguntan aquí, van allá, van con un psicólogo, en fin, van con muchas personas tratando de que les ayuden. Pero a veces, en algunos de ellos, el ataque es directamente
por Satanás. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 10 y 11, dice la Escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Verso 11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Desde hace 18 años esa mujer estaba enferma. Espíritu de enfermedad. Hay enfermedades que Satanás pone en la vida de las personas. ¿Por qué? ¿Pero por qué hace eso? Bueno, simple y sencillamente porque porque Satanás aborrece a la creación de Dios. Y usted y yo somos creación de Él. Hermanos, en la redención, cuando yo menciono la redención, estoy hablando del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estoy hablando de que Él se entregó a sí mismo para pagar el precio de nuestro rescate, porque sin Dios, nuestro padre era el diablo. Entonces Jesús fue a la cruz, murió en la cruz, y al morir en la cruz, el derramamiento de su sangre en esa cruz vino a darnos esa puerta para poder allegarnos al Padre y encontrar en Jesús la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados y por ende la sanidad de nuestro cuerpo. Entonces, en la redención encontramos la provisión de Dios para el problema no solamente de nuestro pecado. En la redención encontramos la provisión de Dios para el problema de nuestras enfermedades. Ya que definitivamente la redención es tan amplia, hermanos, pero tan amplia como las mismas consecuencias del pecado. Si el pecado nos destruye el alma, el espíritu y también destruye nuestro cuerpo físico, la redención que Jesús hizo en la cruz del Calvario nos trae perdón de pecados y nos trae sanidad del cuerpo. Para el pecado, Dios provee el perdón. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Pero para la enfermedad, Dios provee sanidad. Dios provee sanidad. Dice el salmista, o dijo el salmista David en el Salmo 103, versículo 2 y 3, donde él le dice a su alma: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Estos son beneficios que Dios trae para sus hijos. Son beneficios. Y a veces nosotros no lo hemos entendido o no lo hemos querido aplicar, pero son beneficios. Y cuán importante es decir: Padre, tu palabra dice. Tu palabra dice. Por eso el salmista decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3 dice: Él es quien, Dios, Jehová. Él es quien perdona todos tus pecados, también todos tus pecados. No importa cuáles sean tus pecados, Él los perdona. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y el que sana? ¿Cuáles? ¿Cuáles sí, cuáles no? El que sana todas tus dolencias. Y el salmista se decía a sí mismo: hey David, no te olvides que es Dios.
No te olvides de eso. Por eso, durante la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, su triple ministerio fue, número 1, la enseñanza de la palabra. Él vino y enseñó la palabra de Dios. Número 2, Él vino y predicó acerca del arrepentimiento. Teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados. Número 3, Él habló acerca de las bendiciones del reino de Dios. Y una de esas bendiciones del reino era acerca de la sanidad. De la sanidad de toda clase de enfermedades y de toda clase de dolencias. De hecho, en Mateo capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, dice la Biblia, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el verso 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Ay, es que me duele aquí, tráiganlo. Todos los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Enfermedades causadas por el pecado y tormentos causadas precisamente por espíritus malignos. Temores, miedos, angustias, depresión. Todo lo que tenga que ver con esto. Y le trajeron también a los endemoniados, a los locos, o sea, lunáticos, a los paralíticos. ¿Y qué cree? Los sanó a todos. Wow. Los sanó a todos. Ahora, la Biblia nos revela cuál es la verdadera voluntad de Dios con respecto al tema de la sanidad. Porque usted ha de haber escuchado a algunos que dicen que hoy la sanidad ya no es para nuestros tiempos, que la sanidad es exclusivamente para aquellos que estaban allá. Que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos. Ahora, la Biblia, hermanos, nos revela cuál es la voluntad de Dios con respecto a este tema de la sanidad. Porque les decía, algunos no creen que en nuestros tiempos Dios sane todavía. Nosotros somos de los que creemos que todavía Dios sana en nuestros tiempos. Pero a la luz de las Escrituras, ¿cómo podemos nosotros comprobar a nosotros mismos, por si el diablo viene y nos mete duda, cómo podemos comprobar que es la buena voluntad de Dios que nosotros podamos alcanzar la sanidad? Éxodo capítulo 15, verso 26. En esta cita Dios promete salud y sanidad para su pueblo, siempre y cuando si su pueblo se mantiene fiel a su pacto y fiel a sus mandamientos. Le dice Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Quién es su Dios, hermano? ¿Quién es su Dios? Jehová. Amén. E hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Y viene aquí la promesa. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Si usted está buscando al mejor médico,
de aquí de Nuevo León, o no lo encuentra y se quiere ir a la Ciudad de México, o quiere ir allá a Houston o a Dallas para tratarse de alguna enfermedad, porque le dijeron que era muy buen médico, no lo dudo, pero nosotros todavía tenemos un mejor médico que todos los médicos en esta vida terrenal. Y Él es Jehová de los ejércitos. Y yo decido creerlo. Me conviene creerlo. Porque el día que yo vaya al hospital, no hay insulina, José. ¿Cómo que no hay? Y voy a la Benavides. Tampoco hay, está escasa. Bueno, voy a la Guadalajara. Tampoco hay. Y voy a las similares. No, don Simi ya se murió. O sea, no hay nada. Le tengo que decir al Señor, inyéctame de tu insulina, Señor. Inyéctame. Me pongo 40 unidades, Padre. No te vayas a pasar. Jehová es nuestro sanador. Ahora, esta declaración de parte de Dios tiene dos aspectos, hermano. Número uno, dice él, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Dios tiene autoridad sobre todo tipo de enfermedad, llámese como se llame. Tiene autoridad sobre ellas. Y le puede decir a cualquier tipo de enfermedad, te vas porque te lo ordeno. Y si es un espíritu maligno el que trajo esa enfermedad, con mayor razón, le dice, sal fuera y no regreses nunca jamás a esta vida. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y la segunda declaración es, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, si te viene alguna enfermedad, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Por eso tenemos nosotros que clamarle constantemente al Señor. Ahora, por ser hijo del Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo era y es, escúchelo bien, era y es la exacta manifestación de la naturaleza y del carácter de Dios. Al ver al Hijo estamos viendo al Padre. Y todo lo que el Hijo vino e hizo, lo hizo porque era la voluntad del Padre que el Hijo hiciera lo que hizo. Por eso nosotros, a la luz de las Escrituras, podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad de nuestro cuerpo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 3, nos confirma esto, de que Jesús era y es la exacta manifestación de la naturaleza y del carácter de Dios. Dice Hebreos 1:3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta absolutamente todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Oiga, nos purificó a través de sí mismo. Por ahí de repente escuchamos que el agua alcalina es muy buena para nuestro cuerpo y que quién sabe qué, que nos ayuda a arrojar muchas cosas. Pues ahí nos tienes comprando agua alcalina. ¿Está bien cara? O mejor voy ahí a donde me llenan de 20 litros por 10 pesos. Pero sin embargo, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo nos purificó
purificó nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre. Su redención vino a través de Jesús, de sí mismo. Y luego termina diciendo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está ahí arriba, a un lado de nuestro Padre. ¿Y para qué cree que está ahí? Sigue intercediendo por usted. Yo lo creo, definitivamente. Yo lo creo. Que sigue intercediendo. ¿Qué es interceder? Nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús y le decimos: Señor, sana mi enfermedad. Y el Padre lo oye, pero el Hijo está a un lado y le dice: Padre, acuérdate que yo fui a la cruz y pagué el precio de su redención. Y la redención incluye el perdón de sus pecados y la sanidad de su cuerpo. Pero hijo, no lo merece. Yo sé que no lo merece. Es bien terco, Arturo. Yo sé que es bien terco. Y a veces se desclava. Pero luego se vuelve a clavar él solo en la cruz, Señor. Porque no le conviene estar desclavado. Así que te suplico, Padre. Te suplico. Te pido que lo ayudes. Y el Padre voltea con el Hijo y le dice el Padre al Hijo: por amor a ti y por amor a mi palabra, lo voy a hacer. No lo merece, Arturo. No, yo sé que no lo merece, Señor. Pero por amor a tu palabra y por amor al sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario, y no solamente por Arturo, sino por todo el mundo, te ruego que extiendas tu mano de amor y de misericordia. Y Dios lo hace. Ahora, en su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo vino a revelarnos también la voluntad de Dios, pero a través de la acción. A la luz de las Escrituras, nosotros podemos ver cómo nos revela cuál es la voluntad del Padre con respecto a la sanidad. Pero a través del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Cristo nos revela cuál es la voluntad de Dios, pero a través de la acción. Porque Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 38, dice lo que dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque le agradó al Padre, porque era el deseo del Padre, porque era la voluntad del Padre. Y si tú tienes duda de que la voluntad de Dios es que estemos sanos, ve a Jesús en acción. Está en el corazón, está en la naturaleza y está en el plan de Dios sanar a los enfermos y a los oprimidos por el diablo. Dios no es como ciertos médicos que ven tu enfermedad y te pueden curar así, mira, de volada, pero te dan un mejoralito y si aquí lo espero la próxima semana a ver cómo sigue. Pues sí, tienes que pagar, ¿verdad? Y Jesús nos dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estén cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Él ha dicho: yo soy Jehová tu sanador. Amén. Está en el corazón, en la naturaleza y en el plan de Dios que nosotros encontremos sanidad. Hay sus excepciones. Hay momentos en que Dios dice: no, no te voy a sanar. Y no te voy a sanar no porque no quiera, no porque no pueda sanarte, sino porque tengo planes a través de esa enfermedad.
No sé usted, pero por ejemplo, yo pregunto, ¿a quién le gustaría ya estar con Cristo allá en las nubes? 2, 3, 4, 5, 6. Sí, no, pues nos está viendo, pastor, pues tenemos que decir que sí, ¿verdad? Amamos tanto la vida que queremos estar en ella. Bueno, si queremos estar en ella, tengamos la fe y la convicción de pedirle al Señor que extienda su mano de misericordia sobre nosotros. La muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta, y no solamente fue perfecta, fue suficiente. Cuando se ofrecía un sacrificio para que Dios perdonara los pecados del pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento, al cordero que iban a sacrificar tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, sin enfermedad, para que Dios pudiese aceptar ese sacrificio y Dios pudiese perdonar los pecados del pueblo y sanar también las enfermedades del pueblo. Bueno, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta. No había ningún defecto en Él como cordero que fue llevado al matadero. Y no solamente fue perfecta, sino que fue suficiente para redimirlo a usted, a mí y a todo el mundo, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Punto. El pecado, hermanos, y la enfermedad se convirtieron en dos enormes gigantes designados por Satanás para destruir precisamente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero el perdón y la sanidad son dos bendiciones designadas por Dios para redimirnos, y no solamente para perdonar nuestros pecados, sino también para sanarnos. Santiago, capítulo 5, verso 14 y 16 al 16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y si alguien levantaba la mano y decía, Santiago, yo, bueno, llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué? A ver, no los oí. Y oren. Y ahí está el problema en nosotros. Ahí se encuentra, ahí radica nuestro problema. Yo tengo muchos años enfermo, pero en medio de la enfermedad siempre le decía, acuérdate de mí, Señor, así nada más. Acuérdate de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Y cada día me enfermaba más y más y más. Yo era de esos tipos que corrían 5 kilómetros así en 10 minutos. Pero me fui enfermando más y más y más. Pero siempre le decía, Señor, acuérdate de mí, ten misericordia. Y opté por mejor decirle, Señor, si tú me quieres llevar, llévame. Ya estoy listo. Vamos, a la hora que tú quieras. Total, ya no le hago falta a nadie. Ahí deberían decir, no, pastor, ¿cómo cree? Hasta tiempo les di para... ¿Cómo cree, pastor? Literal, me tiré para que me recogieran y nadie me levantó. Me dejaron tirado ahí. Pero dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Algo que hemos dejado hacer como iglesia. Dice, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y el 15 vuelve a decir, y la oración de fe, porque tenemos que tener convicción de que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tenemos que tener la convicción de que Él también hoy en día es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreo.
Y como dice el mismo Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios, se acerque creyendo que Dios es poderoso. Entonces dice Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, porque a veces estamos enfermos por nuestros pecados, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. A veces, hermano, estamos enojados con alguien, molestos en nuestro corazón. Como decía la vez pasada, a veces hay raíz de amargura en nosotros y no perdonamos. Bueno, esa falta de perdón, hermanos, nos enferma. Esa falta de perdón abre una puerta para que los demonios impidan que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Y podemos estar aquí, nos congregamos y podemos sentarnos a un lado del otro y decimos, chihuahua, ¿cómo me vinieron a sentar aquí? No lo tolero, no la tolero. Y eso no debe de pasar. ¿Ven? Por eso dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué nos pasa? Si nosotros vamos y decimos, ¿sabes qué? Perdóname. Yo no quiero tener ningún tipo de raíz de amargura. No quiero tener nada en mi corazón que me sea obstáculo para tener una excelente relación con Dios. ¿Qué nos quita? ¿Nos empobrece? Al contrario, enriquece nuestra alma, enriquece nuestro espíritu, nos fortalecemos, maduramos, nos hacemos mucho más cristianos que antes. Mucho más cristianos. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y vuelve a reiterar, y orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros. Por eso ahorita les decía, sigan orando por la hija de Fernando Cardona. Sigan orando. Y luego termina diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Mire, yo antes, como les decía hace unos instantes, Señor, pues acuérdate de mí, si ya estoy para irme, pues de una vez, llévame, Señor, ya estoy listo. Y hasta yo en mis oraciones decía, Señor, perdona todos mis pecados, aun aquellos que me son ocultos, que pequé sin darme cuenta. No quiero que nada estorbe en mi relación contigo. Quiero estar listo para que cuando la trompeta suene, Señor, pueda atravesar el techo de mi casa. Pero ahora ya le cambié la oración. Ahora no, ahora oro y le digo, Señor, te ruego que fortalezcas mi corazón. Soy preciso en mi oración de sanidad. Te ruego que fortalezcas mi corazón, que destapes todas y cada una de mis arterias, que me las limpies, que quites de mis arterias todo el colesterol malo, que lo deshagas. De pasada, Señor, te encargo que regules mi alta presión, porque a veces se me dispara mucho, Señor, y no puedo andar así. Por favor, manténla ahí, no te pido mucho, un 110/70. No te pido mucho, ¿verdad? Es como debe de andar. Y también, Señor, te ruego por mi páncreas, que mi páncreas produzca insulina y que produzca la insulina de tan buena calidad que no tenga necesidad de inyectarme. Y todo mi sistema, Señor, de circulación, mis piernas, porque a veces, ay, mis piernas, un hormigueo y no puedo dormir y ahí lo otro. Ya basta, Señor. Tu palabra dice, amén. Y tengo un tiempo, de un tiempo para acá, está siendo preciso en mi oración conforme o de acuerdo a su palabra
y estando consciente de los problemas físicos que tengo, porque a final de cuentas este cuerpo no es eterno, se va desgastando. Un día va a morir, queramos o no, pero el día que muera este cuerpo tenemos allá un cuerpo más excelente y una habitación más excelente. No me preocupa. Me preocupa que mientras esté yo aquí esté yo de la mejor calidad. ¿Qué cree, hermanos? Últimamente me he sentido muy bien, con ganas de comerme una milanesa, y no solamente una milanesa, sino también unas enchiladas suizas, 2 platillos a la vez. ¿Qué hubo? Por decir algo. Me siento bien. En la noche no puedo comer mucho por el reflujo. Te pido también por el reflujo, Señor. Y por mis ojos, para que mi vista no se pierda. Y soy preciso en la oración, porque Santiago dice: orad. ¿Está alguno enfermo? Háblenle a los ancianos de la iglesia y pídanle a los ancianos de la iglesia que oren por usted. Eso no implica que nosotros no vayamos a orar, implica que oremos juntamente con ellos. ¿Y qué mejor si lo hacemos todos los días? No, pues es que ya me dijeron que esta enfermedad es incurable. ¿Y qué? Tenemos un Dios, le llaman el Dios de los imposibles. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Hay un canto, creo que es de Marcos, no sé si es de Marcos, el que se parece a mí, Marcos Witt. Dice: usted se parece mucho a Marcos. Usted le dije: no, él se parece a mí. Que hablaba acerca de, la letra decía: somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos un pueblo especial. ¿Llamados para qué? Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Tú y yo tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¿Y cuáles son sus virtudes? Él salva, Él sana, Él libera y Él bautiza con su Espíritu Santo aquí en la tierra. Y las tenemos que anunciar porque somos el pueblo del Señor, porque con su sangre nos liberó. Amén. Ahora, este es el ministerio de Jesús aquí en la tierra cuando estuvo los 3 años aquí en la tierra. Pero ¿cuál es el ministerio o cuál debe de ser el ministerio de la iglesia actualmente con respecto a la sanidad? Primero, no se nos olvide que Jesús mandó a 12 discípulos a sanar a los enfermos como parte de la proclamación del reino de Dios. No les dijo nada más vayan y anuncien las buenas nuevas. No, vayan y anuncien y sanen. Y sanen. Y más tarde Jesús mismo envió ya no a 12, sino a 70 discípulos a hacer lo mismo. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10. No las llevo. A ver si cambias la tele, una más grandota. Esa grande la pones aquí, esa chiquita la pones allá. Lucas capítulo 10, versículo 1, 8, 9 y 19. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Habemos unos muy especiales que nada más queremos frijolitos con huevo, ¿verdad? El 9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha
acercado a vosotros el reino de Dios. Y aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sanad, cuando vayas a una casa, come lo que te ofrezcan. Ya después de que comiste, ora de acuerdo a las necesidades que haya en esa casa. Ora. Hermanos, después del día del Pentecostés, la iglesia primitiva llevó adelante el ministerio de sanidad de Jesús como parte de la predicación del Evangelio. No solamente predicó el Evangelio, no solamente anunció las buenas nuevas de salvación, sino también enseñó que en esa redención que Dios nos dio a través de la muerte expiatoria de Cristo, más allá del perdón de nuestros pecados, también había sanidad del cuerpo. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 29 y 30. Ya voy a terminar, muchachos, vénganse subiendo. Hechos 4, 29, 30. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. La iglesia primitiva estaba siendo perseguida por predicar las buenas nuevas de salvación. A muchos los atrapaban, los metían en la cárcel, a otros no, los atrapaban, pero se los aventaban a las fieras salvajes en el Coliseo romano, para que estas fieras se los tragaran vivos. Y la iglesia aquí en Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, porque ellos oraron, estaban orando, dice, mira sus amenazas y concédenos a nosotros tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Sí, nos están persiguiendo, Señor, nos están atrapando, nos están matando, nos están enviando al Coliseo, pero queremos pedirte que nos des valor, queremos pedirte que nos des osadía, queremos pedirte tener un arrojo, Señor, para seguir predicando tu palabra. No importa que nos maten, Señor, no importa. No importa que perdamos la vida, no importa, Señor. Hemos entendido que tú eres nuestro Señor. Pero el verso 30, mira lo que dice. Y mientras nosotros predicamos tu palabra, te rogamos que extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Si nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, decir a la gente que tú salvas, que tú sanas, pero queremos que usted testifique juntamente con nosotros. Queremos que mientras nosotros prediquemos su palabra, usted, mi Señor, testifique, trayendo sanidades, trayendo señales, haciendo prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron ¿qué? Eso es todo, hermanos. De eso se trata. Por eso nuestra insistencia de decir, acompáñenos, si usted puede hacerlo, acompáñenos en los servicios de oración. Y queremos que tenga la libertad de orar. Si usted quiere venir y tirarse aquí en el piso, o si no puede durar mucho de rodillas, tráigase una almohada, un cojín y póngase ahí de rodillas y ore. Ore por alguien que usted sabe que necesita. Ore por alguien que usted sabe que necesita salvación, sanidad, liberación, restauración, pero ore. Y ahí está el secreto de la iglesia. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Qué hermoso es que en medio de nuestras oraciones llegue el Señor y responda a esas oraciones. Y que nuestras oraciones sean contestadas. Y que podamos ver el fruto de nuestro clamor, de nuestra oración, de nuestra súplica. No tenemos a un Cristo crucificado al cual adoramos. No, nuestro Cristo resucitó. Y nuestro Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y Él nos sigue escuchando. Y Él sigue oyendo nuestro clamor, nuestras plegarias. Pero no se trata, hermanos, de orar hoy por esta necesidad y dejar de hacerlo. Y no es que sea falta de fe. En una ocasión yo escuché a alguien regañarme a mí. Bueno, no me regañó a mí, pero yo lo tomé como muy personal. Y le dije, te espero en la salida, brother. Porque él decía, congregacionalmente, él decía, cuando usted ore, pídale al Señor y ya, no le vuelva a pedir. Si ya le pidió y lo vuelve a pedir, es como una muestra de su falta de fe. No es una falta de fe. Si lo vuelvo a pedir, no es una falta de fe. ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue y le reclamó al juez que había alguien que había sido injusta con ella? Y iba y le decía, hazme justicia de mis adversarios. Ay, sí, está bien, vete, te haré justicia. Y no le hacía justicia. Y al día siguiente volvía y le decía, hazme justicia de mis adversarios. Y no, le decía, sí, vete, hombre, ándale. Y no le hacía justicia. Y volvía hasta que el hombre se hartó de ella y le dijo, ay, ya me tiene harto. No temo a Dios ni tengo miedo de hombre, pero pues esta mujer ya me choca. Le voy a hacer justicia. Y luego viene la aplicación de la palabra. ¿Qué acaso vuestro Padre Celestial no os hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? No. Yo quiero que tenga bien presente, usted es un hijo o una hija de Dios. Su padre se llama Jehová de los ejércitos. Su hermano mayor se llama Jesucristo. Quien está con usted todos los días de su vida es el Espíritu Santo. Clame, ore, pida, suplique. Yo le aseguro que Dios va a responderle. Es probable que Dios le diga, no, mijo, quiero que estés así unos 2 años más. Ay, bueno, dame fuerza. ¿Qué? No, pastor, no, dame fuerza, Señor. Dame valor para enfrentar lo que venga. ¿Qué acaso si tenemos sustento, techo, comida, no somos más que bendecidos? Hay otros que ni siquiera eso tienen. Tenemos que orar. Ahora, hay maneras, hermanos, como el poder sanador de Dios se puede manifestar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, bíblicamente hablando. Y yo esto en una ocasión lo prediqué. Hay maneras para que el poder de Dios se manifieste, el poder de Dios, el sanador, se manifieste dentro y fuera de la iglesia. Uno de ellos es a través de la imposición de manos. ¿Verdad? Como que ya dejamos de imponer manos. Ya a veces nosotros estamos tan viejos que yo de aquí a que baje la escalera, usted ya vino y se fue y se sentó. A través de la imposición de... ¿Por qué a través? Porque Dios así lo quiso. Número 2,
confesando nuestros pecados. ¿Cómo quieres que Dios te sane si todavía hay pecado oculto en tu vida? Le dijeron a Josué: ve y destruye todo, no traigas nada, todo es anatema, porque antes pues, el botín pues, era como un pago de aquella guerra, recogían el botín. No traigas nada. Y dile a tu gente que no agarre nada del anatema. Ah, pero ¿cómo se llamaba ese hombre ladrón? ¿Acán? Ah, no me acuerdo. Es que no la tenía aquí. Se robó un lingote de oro, monedas, un manto babilónico. Y el ratero fue y lo escondió ahí en su tienda de campaña. Ah, ¿tú crees que Dios no lo ve? Ah, mamá, no. ¿Pecado oculto? Pecado oculto. Ay, ya se me había olvidado que estaban aquí, perdón, ya voy a terminar. Confesar nuestros pecados, hermano. Y por último, a través de los dones espirituales, dones de sanidad, dones que Dios le ha dado a la iglesia, dones de sanidad, para que la iglesia sea edificada, dones de sanidad, operación de milagros. Y se tiene que orar para que Dios nos dé eso, para edificación de la iglesia. Y termino diciéndoles: oremos por sanidad. Vamos a atrevernos a orar por sanidad. Usted oró por sanidad, no pasó nada, no importa, vuélvalo a hacer. Sea terco, sea testarudo, Si es terco en otras cosas, sea terco también en esto. Sea testarudo en esto. Y no te suelto hasta que no me bendigas. Y hazle como quieras. Fue la manera en que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Porque Dios derramó el Espíritu Santo sobre la mayoría de la iglesia un domingo, pero se olvidó de mí. Habíamos pocos que no fuimos bautizados. La mayoría de la iglesia fue bautizada y yo no. Pues yo feliz por todo, pero por dentro estaba bien triste. Me fui llorando a mi casa, quedaba como unas 5 cuadras la iglesia de mi casa. Me fui llorando. Me metí al cuarto, doblé mis rodillas y le dije al Señor: proclamo ayuno hasta que usted me llene, me bautice con su Espíritu Santo. Toda parte del domingo, no, y orando. No crea que viendo la tele, no, orando. Todo el lunes le dije a mi mamá: no me eches lonche, voy a ir a trabajar, pero no me eches lonche. En mi trabajo, Señor. Llegué de mi trabajo otra vez al cuarto a orar: Señor, hasta que usted me bautice, entrego mi ayuno. Todo el lunes, todo el martes me fui otra vez al trabajo, otra vez: mamá, no me eche lonche. 3 días de ayuno y oración completos. El martes en la noche había culto. Tenían un invitado y habló de Romanos 10, 8, 9 y 10. La palabra está en tu boca, en tu lengua, en tu corazón. Y él dijo: pasen todos los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo soy el primero, yo pasé y aquí estoy, Señor. Apenas se acercó el hombre, iba a imponer sus manos, o las puso, no sé si las impuso. Apenas iba a imponer sus manos, yo estaba hincado, y de hincado caí al piso. Y antes de caer al piso totalmente, yo ya estaba hablando en lenguas que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón. Y de puro gusto ayuné el tercer día.
Puro gusto. Amén. Gloria a Dios.